unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. En este caso, de Izquierda Unida. Sí. Sí, gracias, señor alcalde. En el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo el pasado día 28 de junio por el que se solicitaba al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Dicho recurso se presentó al Tribunal Constitucional el pasado día 9 y fue admitido a trámite por este el día viernes 12, produciéndose desde entonces la suspensión del que conocemos como decreto antidesahucio durante al menos 5 meses. El decreto ley recurrido es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución consagra la función social del derecho a la propiedad. La función social forma parte del contenido esencial del propio derecho a la propiedad. El Gobierno ha recurrido el decreto antidesahucio sin clarificar cuáles son los aspectos objetivos del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el decreto ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsa, aparte de, además, tramposa, como viene. Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, para construir autopistas, incluso para construir campos de golf, aunque la función social de esto sea más que discutible, invocando para ello el interés general y sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros. Aquí lo que el Gobierno de Rajoy está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino el interés de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza. No en vano, el pasado martes, la Asociación Española de la Banca consideró como una decisión muy acertada, que van a decir, el recurso del Gobierno contra el decreto antidesahucio. Recordamos que el decreto fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento andaluz, donde continúa su tramitación parlamentaria. Con este decreto, la Consejería de Fomento y Vivienda y la Junta de Andalucía han dado respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la ONU. A pesar del recurso interpuesto por el Gobierno central, la Consejería de Fomento y Vivienda continúa trabajando para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como la inspección del Parque Andaluz de Vivienda para detectar inmuebles deshabitados. El propio proyecto sigue su curso parlamentario para ser aprobado en el próximo calendario de sesiones, y Andalucía no solo no se va a parar, va a resistir a los recursos que el Gobierno quiera interponer, dando un órgano mayor con una ley que queremos que sea la esperanza de las familias que lo necesitan. En consecuencia de esto, el Grupo de Izquierda Unida presenta la siguiente moción: manifestar el rechazo de esta corporación al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 51.3.a de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y la disposición adicional segunda del Decreto Ley de la Junta de Andalucía 6/2013 de 9 de abril de medidas que hace para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Gracias. El Grupo Popular tiene la palabra. Con la venia, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, estamos ante una moción de Izquierda Unida, una más en esta campaña, diríamos, contumaz, que han iniciado con el tema de los desahucios, y nosotros obviamente, y tengo que comenzar mi intervención diciendo que por coherencia, evidentemente por coherencia de planteamiento y por coherencia política, vamos a rechazar, vamos a votar en contra de esta moción. Esa misma coherencia me gustaría que la utilizara Izquierda Unida, y no hay que tener mucha memoria, puesto que tan solo me remonto a hace algunos meses, en concreto al mes de abril, donde presentamos una moción en este pleno, en mi grupo, en el cual pedíamos que se reclamaran las viviendas vacías de la Junta de Andalucía
para la puesta a disposición de las familias afectadas por los desahucios. Recuerdo perfectamente que Izquierda Unida argumentaba y decía que cómo traíamos aquí una moción que no era localista, que no era específica del interés de los nazarenos. Evidentemente se demostró que ya había habido alguna que otra reclamación a viviendas, a bloques en alquiler, propiedad de EPSA, en el término municipal de Dos Hermanas, pero eso no es lo sustantivo a lo que yo me quiero hacer referir. Me refiero a esa incoherencia, ¿verdad? Hoy, sin embargo, como lo que se trata es de llegar y de darle stop al gobierno, pues entonces hoy sí que hay coherencia, ¿verdad?, en esta moción. Pues mire, yo le puedo decir, señora Palacio, que la estadística del día de ayer, los expedientes de expropiaciones en toda Andalucía, en función de ese decreto ley de la función social de la vivienda, con independencia de que se haya suspendido o no por el acatamiento del Tribunal Constitucional. Pues mire usted, el total son 18 expedientes en toda Andalucía. En Sevilla, 4. De los 4, una en la Avenida de la Ciencia en Sevilla, en la calle Jerez de la Frontera de San Juan de Alfarache, y 2 en los Palacios Villafranca. Verá usted que no hay ninguno del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Sin embargo, usted está en su perfecto derecho en llegar y traer una moción que le pueda o no le pueda afectar al futuro término y a los nazarenos. Igualmente, dice usted taxativamente, y además lo manifiesta por escrito, plenamente constitucional. Eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Eso es un auténtico brindis al sol, plenamente constitucional. Es como si yo digo que yo mido 2,10. Mire usted, lo que lo dirá será cuando vaya y me talle y me mida y me diré lo que mido. Pero por mucho que yo diga que yo mido 2,10, desde luego no mido 2,10. Luego, de plenamente constitucional, absolutamente nada. Y no lo digo yo, este modesto concejal. Yo le voy a usted a recordar que el Consejo de Estado ve fundamentos jurídicos para recurrir el decreto antidesahucio. No lo dice el PP, lo dice el Consejo de Estado. Y hace además alusión muy clara contra el artículo 1 del decreto ley y su relación con el artículo 2553.1.a y contra la disposición adicional segunda del referido decreto ley. Y ya anticipa, afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales. Por lo tanto, mire usted, se está en perfecto derecho de recurrir ante el Tribunal Constitucional, práctica, por otra parte, que ha venido ejerciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía cada vez que gobierna el Partido Popular en Madrid, y que se amontonan los recursos anticonstitucionales presuntamente por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Seguiremos trabajando? Pues bien, yo también les digo que nosotros también vamos a seguir trabajando, porque mucho que les pese a ustedes el primer decreto, el primer documento legislativo en contra de los desahucios en la historia de este país, es un decreto del Partido Popular. Podrá ser mejorado, podrá ser complementado, podrá ser modificado, pero el primero, hasta el momento, y único por parte del Gobierno de España, ha sido del Partido Popular. Le pese a quien le pese. Y sobre ese decreto y sobre esa legislación se podía haber trabajado y se podía haber ahondado para su puesta en práctica en Andalucía, sin necesidad de llegar a la confrontación. Porque, en definitiva, lo que está buscando Izquierda Unida es la pura confrontación con el Gobierno de España, con el apoyo, evidentemente, del Partido Socialista, que es rehén de ustedes, de Izquierda Unida, en la Junta de Andalucía. Mire usted, señora Palacio, ayer en la Comisión de Fomento y Vivienda se ultimó el pase a pleno de la transformación del decreto ley en proyecto de ley sobre el decreto de los desahucios. ¿Sabe usted, queriendo trabajar conjuntamente, cuántas enmiendas ha presentado mi grupo en el día de ayer? 82 enmiendas. ¿Sabe usted cuántas ha aprobado Izquierda Unida? 0. 0 Zapatero. 0 Zapatero. Nada de lo que nosotros decimos en esas 82 enmiendas puede ser válido y de aplicación para ese decreto. Tan inútiles, tan torpes somos como para llegar y no ser capaces de aportar absolutamente nada
a ese decreto que lo que pretende en definitiva es llegar y arreglar el problema de los desahucios. Pero ustedes han rechazado sistemáticamente algunas cosas verdaderamente inverosímiles, señora Palacio. Ayer yo estaba en el debate y decía, es que no lo acabo de entender. ¿Cómo pueden ustedes rechazar que pretendamos en un momento determinado el llegar y el potenciar las medidas que impulsen la rehabilitación de vivienda y concretamente el programa destinado a la instalación de los ascensores para que una vivienda sea considerada, para que sea digna, conlleve la necesidad de la movilidad de quienes las habitan? ¿Cómo es posible que ustedes hayan rechazado el que nosotros estemos proponiendo el que haya un plazo para los planes municipales de la vivienda y que los ayuntamientos, para cumplir eso, la Junta de Andalucía tenga que satisfacer las asignaciones económicas que realmente tienen que darle a los ayuntamientos? Estaban ustedes legislando contra el municipalismo, contra este propio ayuntamiento. Y así, y no quiero alargarme más, podría hacer un sinfín de enmiendas que han sido rechazadas de una manera sistemática por ustedes. ¿Consideran que seguiremos trabajando? El seguir trabajando en ustedes es seguir confrontando. Seguir confrontando. Eso es lo que entiendo. Y termino, señor alcalde. Permítame que después de esta intervención mi estupor, desde luego, llegue al grado máximo. Al grado máximo. Izquierda Unida se hace líder de la defensa de los desahucios, de los más desfavorecidos, de la lucha contra la banca, de la lucha contra el poder establecido. Un año de su líder, don Diego Banderas, culpando a la banca y a la oposición. Le voy a leer algunas frases que no tienen desperdicio. El gobierno del PP sólido obedece a los hombres de negro. Se ponen de acuerdo en para los desahucios frente a los que pierden su vivienda. Toma del frasco, Carrasco. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Diego Banderas con la vivienda actual que ha ampliado en Bollullos de la Habitación? Perdón, en Bollullos Par del Condado, provincia de Huelva. Señora Palacio, por favor, un poco de coherencia. Pero ¿cómo son ustedes capaces de hacer los escraches, de llegar y de ir con la pancarta? Si el señor Banderas estaba con una mano en la pancarta y con la otra firmando la escritura en el notario ante una criatura que le habían desahuciado un banco por falta de pago y encima se ha ido al paro, y vienen ustedes aquí a llegar y a hacerse los adalides en defensa de los débiles. ¿Pero qué débiles? Débiles criaturitas que tenía que pagar 8 millones de pesetas, que no pudo pagarlas, que al final quedaron en 5, y que el señor Banderas se quedó con el piso con los 5 millones de pesetas en vez de los 8. ¿A eso le llaman ustedes coherencia? Y vienen ustedes con alguna razón moral para presentar mociones de este tipo. Así podría seguir con declaraciones de su líder, máximo vicepresidente del gobierno de la Junta de Andalucía, en este sentido, y no se imputan ustedes, no pestañean, se quedan tan tranquilos, vale, a llegar a defender. Hombre, por favor, una familia que se ha ido al paro porque no puede pagar, y no quiero ni pensar. Yo supongo que algún día nos enteraremos, porque el piso además no era el piso para una criaturita que no tuviera una vivienda, era para ampliar la que tenía. Y hubo que hacer una obra de rehabilitación. Estoy deseando enterarme qué banco, qué caja fue la que le dio el crédito al señor Banderas para hacer esa obra. Eso sí, con la boquita a atacar a la banca, eso sí, pero a Dios rogando y no con el mazo dando. Cooperador necesario, se llama eso, cooperador necesario de la banca para desalojar de su vivienda a una familia, en concreto a un padre de familia parado. Pero sin embargo, tenemos que llegar y, bueno, pues el llegar y el que nos acusen ustedes de todo, absolutamente de todo. ¿Qué habrían dicho si se hubiera demostrado que un dirigente del PP se quedaba con un piso que era motivo de un desahucio por falta de pago? Nos cuelgan ustedes del palo mayor. Muchas gracias, señora. El Grupo Socialista tiene la palabra para posicionar
Gracias, señor alcalde. Jaime Flaco Favor, has hecho tu primera intervención inicial, porque al final has dejado la propuesta en la confrontación e incluso en una cuestión al final resumida de ayuda del par del condado y no haciendo la mano. Yo creo que está muy bien para lo que abordéis en el Parlamento, pero desde luego no ha lugar, sobre todo esa última parte de tu exposición. Creo que la propuesta que presenta Izquierda Unida tiene toda su lógica. Es un acuerdo del gobierno andaluz y que sin embargo el gobierno de tu partido, el gobierno nacional, vuelve una vez más a utilizar el ámbito de lo constitucional solamente como un argumento para atacar a Andalucía. Es el no respeto al Estatuto de Andalucía y en este sentido creo que se deja entrever el ataque una vez más a Andalucía. Y aparte de eso, es un acuerdo en defensa de la familia y vosotros estáis utilizando en defensa de los bancos. Ese es el argumento principal que aquí está, nada más y nada menos. Y es un nuevo ataque al autogobierno de Andalucía, como te decía, y bueno, yo creo que deberíamos de respetar los acuerdos de todos los andaluces. Y en este sentido, bueno, pues allá lo que vuestro partido plantee y sobre todo teniendo en cuenta la envoltura que le estoy dando los argumentos de por qué no están en contra. Yo creo que la defensa de esa parte de la exposición te la vas a hacer sin duda alguna Izquierda Unida y yo a partir de ahí no voy a entrar. Solamente manifestar que el PSOE, el Grupo Socialista de Dos Hermanas, aprueba la moción en los mismos términos que aquí se plantea, pero además quiere ir un paso más allá. Pero bueno, lo vamos a poner en la segunda cuestión, porque seguramente responderá Lola y yo creo que el alcalde te puede hacer la relación de la propuesta que hará el Grupo Socialista. Gracias. Para que puedan además conocerla, estaba redactando, si lo acepta el Grupo de Izquierda Unida, un segundo punto a la parte dispositiva de la moción que diría lo siguiente. Segundo, mostrar nuestra voluntad si jurídicamente es posible que durante los 5 meses que se prevé dure la suspensión del decreto al que ha dado lugar el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en defensa de la función social de la vivienda, este ayuntamiento, en defensa de la función social de la vivienda y en uso de sus competencias en vivienda, expropia temporalmente el uso de las viviendas hipotecadas afectadas que pudieran dejar a los vecinos de Dos Hermanas desalojados. Es decir, sería una propuesta, yo entiendo, aunque lógicamente hay que profundizar, entiendo como conocedor de la ley de autonomía local y de las competencias municipales que los ayuntamientos tenemos en materia de vivienda, si caben más competencias de la propia Junta de Andalucía y que tenemos también como administración y como gobierno la capacidad de la expropiación, entonces mientras dure esta situación y lógicamente para aquellos casos que se produzcan dentro de nuestra competencia, que en nuestro término que realmente de alguna familia que se vaya a poder, además tenemos la cercanía por la otra parte seguro porque estamos en el pueblo de buscar las expropiaciones por ley. Tienen 2 fases, tienen una primera fase que es negociada, donde por lo menos la tradición de este ayuntamiento tiene un 99%, en casos incluso de más importancia siempre se ha llegado a un acuerdo por la parte expropiada y solo una minoría ha habido que actuar como expropiación forzosa. Pues la voluntad del gobierno municipal sería añadir a la moción esta segunda parte dispositiva de estudiarla jurídica y técnicamente y si efectivamente es posible, y yo a priori creo que sí, pues que el ayuntamiento en aquellos casos que se dé en el municipio de Dos Hermanas pues actúe mediante una expropiación con sus 2 fases, la fase amistosa y dialogada que hay en toda expropiación y la fase forzosa si no hubiera con el banco correspondiente una solución amistosa. Pues esa sería la propuesta del gobierno municipal para reforzar este tema, con independencia de que podamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con
con la parte material del decreto, que duda cabe que tiene dos partes. Una parte sustantiva, que probablemente ya con el propio decreto hace que haya más facilidades de negociación entre particulares, entre entidades financieras y particulares, para resolver el problema, y otra parte de intervención, en este caso del gobierno autónomo, que afortunadamente son pocos los casos que se dan en Andalucía. Efectivamente es más la trascendencia mediática, ¿no? Pero probablemente tiene un contexto interior de filosofía de defensa de un bien social como es la vivienda, que probablemente también facilita que pueda haber acuerdos entre particulares que puedan llevar a que la administración no tenga por qué actuar. Creo que es más importante a lo mejor esa parte del decreto, esa parte ética del decreto, que la parte de tener materialmente que expropiar. Y creo además en defensa de la autonomía municipal, lejos, y más cuando ahora se está cuestionando, pues que sería ocasión de que ante un problema como este el Ayuntamiento de Dos Hermanas temporalmente, mientras se resuelva, aquellas personas que se vean afectadas las amparen. ¿Tiene Izquierda Unida la palabra? Sí, gracias. En primer lugar, decir que como poseedora del título, me gustaría compartir mi título de demagoga con el señor Renaud. Hombre, porque creo que no me lo merezco tenerlo en solitario, él se lo ha ganado a pulso. Para una vez que viene, eso. En primer lugar, decirle que la verdad que me entristece profundamente que la mitad del argumentario para rechazar este recurso haya sido unas acusaciones contra el señor Valera, que yo no voy a entrar ni a defender ni a acusar, igual que no lo hice en su momento. Supongo que usted por el Parlamento sí que acudirá, ya que no viene por aquí, supongo que estará por allí. En cualquier momento lo verá, aunque sea en el pasillo, en los plenos y eso, le puede preguntar, para que le dé todas las respuestas que usted busca. Supongo que le será más fácil, ya que aquí no lo vemos, allí seguramente lo verán, espero un poco más que aquí, y lo puede consultar. Pero bueno, no es el tema que nos trae aquí, no tengo intención ni siquiera de defenderlo, que supongo que él tiene bastante para defenderse solo. A eso que decía que lo único que queríamos era dar esto al gobierno central, decirle también al señor Renaud y al Grupo Popular, por hacerlo extensivo, que este grupo municipal, y no hablo ya de Izquierda Unida, sino de este grupo municipal, le da estopa una y 100 veces a quien creamos que se lo merece, y se la seguiremos dando. ¿Una campaña contumaz contra los desahucios? Evidentemente, señor Renaud, evidentemente. Lo que no hacemos es una campaña contumaz por los derechos de los poderosos. Indicarle ya, por ir contestando un poquito, centrándonos en el tema, que el derecho a la propiedad privada, sí, podemos decir que se esté tocando, que esté afectando. Pero entiende usted que creo que si no entendí mal el primer día cuando usted se presentó, dijo el señor alcalde que ha estudiado Derecho, supongo que habrá estudiado los principios generales del derecho. Y supongo que entenderá, si es que quiere entenderlo, que el principio general del derecho, del interés social, es mucho más importante que cualquier derecho económico que puedan tener sus amigos los banqueros. Eso solo como principio. El derecho a la propiedad privada de una entidad con personalidad jurídica que no va a habitar la vivienda, que hace que el problema es que le quitamos por 2 años el derecho a vender la vivienda y a enriquecerse por segunda vez. ¿Es eso lo que a usted le preocupa? No me preocupa el hecho de que defendamos a una persona a la que van a echar a la calle, le preocupa
que no defendemos el derecho de un banco o de cualquier otra entidad que trabaje con vivienda, su derecho a enriquecerse por segunda vez con una vivienda. Yo creo que quizás por eso no ha sido posible abordar muchos de los puntos que ustedes han propuesto como enmienda. El Gobierno no se confronta con la Junta de Andalucía sobre este tema. El Gobierno tiene potestad para modificar contenido esencial y para legislar básicamente, que es lo único uniforme que tiene que haber en todo el Estado. Legislación básica. Hablar de condiciones básicas no significa hablar de legislación básica. Y si es inconstitucional el hecho de que queramos desarrollar la Constitución, yo creo que el propio artículo obliga de alguna forma a las administraciones a seguir desarrollando esa legislación. Que los derechos, los principios rectores que vienen en la Constitución son principios rectores hacia los que tenemos que ir. Y la función social de la vivienda es eso, señor Reynolds. No puede usted decir que es inconstitucional que queramos desarrollar la Constitución. ¿Y qué función de la Junta de Andalucía, señor Reynolds? Que el Gobierno central lo único que puede hacer es legislación básica. También se dice que la multa a los bancos, que la expropiación del uso de la vivienda es discriminatorio porque solo se expropia a las entidades financieras. Decirles ya esto personalmente, sin incluir a mis compañeros a los que no les pregunto manera, que yo también le expropiaría el uso de la vivienda a las personas, y digo personas ya físicas, que tengan más de una o dos viviendas. Porque la verdad que me parece vergonzoso que una persona pueda tener una tercera vivienda mientras haya algunas que no tengan una primera. Pero bueno, se decidió dejarlo aquí. Como yo no soy la consejera, no me voy a meter en lo que podría haber incluido de más. La expropiación discriminatoria, por el hecho de que se le quitan a las entidades financieras y no a las personas, volvemos a lo mismo. ¿Siguen ustedes más preocupados en que se le quite solo a las entidades financieras, a las personas jurídicas que tienen unos beneficios cuyo importe yo que ni me atrevo a mencionar porque seguro que me equivoco, porque no soy capaz de abarcar tanto importe? Creo que, señor Reynolds, es su trabajo defender la postura contraria o defender este recurso. Evidentemente lo hace muy bien, ya le he dado el premio al demagogo del día, pero entienda que nosotros nos preocupamos por las personas, pero por las personas, los ciudadanos de a pie, no por los que van en traje de chaqueta a las reuniones alegrándose de que ustedes pongan este recurso. Porque esas personas no tendrán una, tendrán lo mismo, no sé ni cuántas viviendas podrán tener. Nosotros nos vamos a seguir preocupando por las mismas personas, señores. Usted diga lo que quiera, argumente lo que quiera, pero sea consciente de que lo que argumente ni usted mismo se lo va a creer. Lo que pasa es que es su trabajo, lo entendemos todos. No le vamos a reprochar que intente hacer su trabajo. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Palacio, podríamos entrar en un debate extensísimo sobre la totalidad del fondo y la forma del decreto. Pero yo le voy a poner tan solo muy brevemente dos botones de muestra de lo que usted reiteradamente ha insistido en la función social de la vivienda, que yo comparto plenamente. ¿Le parece a usted positivo el que se establecieran ayudas financieras en forma de préstamo aval destinadas a familias que tengan abierto procesos de renegociación o reestructuración del préstamo hipotecario sobre su vivienda habitual como consecuencia de insolvencia sobrevenida? ¿Le parece a usted eso positivo? ¿Es eso
una medida en defensa de los más débiles, sí o no? Pues a eso votaron ustedes ayer que no. A eso votaron ustedes ayer que no. Yo... ¿Quitamos un préstamo con el correo? Mire usted, yo estoy en el uso de la palabra. Yo le he escuchado atentamente durante toda su intervención y no le he interrumpido. ¿Le parece a usted positivo y en defensa de la función social de la vivienda el que se establezcan ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios, dando prioridad las relativas a la transformación de infraviviendas, es decir, de los que menos tienen, de los que ni siquiera son capaces de llegar a una vivienda protegida, infravivienda? Pues esa era una de nuestras enmiendas. Ayer ustedes votaron que no a esta propuesta. Yo así podría seguir hasta consumar horas y horas de debate, pero me parece que no es procedente y sobre todo por respeto evidentemente a este pleno. Y únicamente, señor alcalde, por terminar mi intervención, lo que quería saber si la aplicación, el segundo punto que acaba usted de anunciarnos, si se considera como un segundo punto aislado del primero, quiero decir que no va ligado al punto 1, sino que sería un punto 2, porque precisamente en esa filosofía estamos totalmente de acuerdo, puesto que lo hemos defendido, de que los ayuntamientos deberían de tener esa misma capacidad y mucho más en estas circunstancias durante estos 5 primeros meses, durante estos 5 meses provisionales hasta que saliera la correspondiente sentencia. Por tanto, si se considera como un punto 2, ya le anticipo que tendría el voto favorable del turno. Muchas gracias. Señor alcalde, creo que se han expuesto ya los argumentos para la intervención. En cuanto al segundo punto, perfectamente puede estar diferenciado del primero, para mostrar claramente la disposición. Y en cuanto a los argumentos que se han expuesto, yo creo que en la primera intervención ya se habían dejado bastante claros. Por tanto, el Grupo Socialista, ya digo, apoya la primera cuestión que ha planteado por el de Vida, y segundo, hace además la propuesta que tenemos sobre la mesa, que yo creo que en el fondo podemos aprobar. Lo votamos como enmienda primero, el punto 2, que veo literalmente que mientras escuchaba y aprovechado para el punto 2, que sería una enmienda que sería como tal enmienda la que votaríamos en primer lugar antes de la moción, sería mostrar nuestra voluntad si jurídicamente es posible que durante los 5 meses que se prevé dure la suspensión del decreto al que ha dado lugar el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en defensa de la función social de la vivienda y en uso de sus competencias, expropiará temporalmente el uso de las viviendas hipotecadas afectadas que pudieran dar lugar a dejar a vecinos de Dos Hermanas desalojados. Esa sería el punto 2 y sería la enmienda. Eso lo va a poner el Partido Popular. Pero en fin, eso es como cuando mete fuego a algo y luego apoya. Seamos constructivos. Tenemos fuego al pleno y después pedimos un extintor. Seamos constructivos, que le hace mucha falta a este país. Que fuerzas con distintas ideologías no se pongan de acuerdo. Aprobamos entonces por unanimidad la enmienda. Y ahora, una vez aprobada la enmienda por unanimidad, pasamos a la votación de la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues se aprueba la moción con el Grupo Socialista y Izquierda Unida y el voto en contra